están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono en un horario. Estamos hace 3 o 4 semanas, creo, en el horario de las 8 de la noche, y hay gente que me reclama y me dice, ¿qué pasa? No hay Pentágono. 8 de la noche, estamos en el horario habitual. Quiero darle la más cordial bienvenida a Mary Vaca. ¿Cómo te va? Hola, María. ¿Todo bien? Francesco, ¿todo bien? Y hoy día está con nosotros Agustín Echalar, después de algún tiempo en el Pentágono, ¿no? Sí. Y Gabriela Reyes también está con nosotros. Ella es criminalística. Criminóloga. Criminóloga. Además es asesora del ministro de Gobierno, ministro Romero, así que nos vamos a calmar todos acá, más nos conviene. Además eres directora del Observatorio. Del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas, del Ministerio de Gobierno. No, bienvenida. Sabe bastante de todo el andamiaje de la policía, ya ha estado con nosotros unas 2 o 3 veces, ¿no? Sí. Bien, el tema de hoy es muy simple, es el Chapare. El Chapare y todas las implicancias, y he estado viendo un reportaje de hace unos 3 años de Página 7, muy buen reportaje, o un par de años, sí, donde se habla de las inversiones en el Chapare. Eran unos días antes de los Juegos Sudamericanos, donde se había construido, según el presidente de Bolivia, el estadio más moderno de Bolivia, el más moderno. 25.000 espectadores para una ciudad que tiene 8.000. Bien, pero no solo es el estadio, es todo un complejo donde había complejos habitacionales para los deportistas, un hotel con 250 habitaciones, casas para los jueces, en fin, toda una parafernalia sobre los juegos que ya se llevaron a cabo, con poco éxito para Bolivia, en todo caso. Bien, pero ahí está. Yo en alguna oportunidad había razonado y había dicho, este hombre parece que tiene otra idea de lo que es el desarrollo alternativo. Le va a poner todo a la gente que lo ama, indudablemente lo ama a Evo Morales en el Chapare, le va a poner todo y va a sacar así a la gente del narcotráfico o a la plantación de coca. Muy cándido mi pensamiento, indudablemente, porque no solo ha puesto eso, está la infraestructura y la fábrica más cara de la historia de Bolivia, casi $1.000 millones en Bulo Bulo, con la fábrica de amoníaco y polietileno, no, es amoníaco y urea. Está además todos los bol están allá, papel bol, lácteos bol, cartón bol, están allá en el sector. La termoeléctrica de Bulo Bulo también está ahí. Caminos como en ningún lugar, Está además el aeropuerto, claro que ya existía el aeropuerto hace bastante tiempo, lo utilizaba la DEA. Pero digamos que no era un aeropuerto, era una franja de aterrizaje y una terminal. Es decir, hay cosas interesantes en el Chapare, pero lo más interesante es que no ha bajado para nada, entiendo, la producción de coca. Y eso era lo que pretendía el presidente. Escuelas, montón de escuelas, todas se llaman o Hugo Chávez, o Evo Morales, o Álvaro García Linera, o cosas parecidas. Postas sanitarias, no estoy seguro, pero sí sé que han dejado un hospital interesante en la construcción de toda esa infraestructura para los Juegos Sudamericanos. Puestas así las cosas, parecería que el Chapare es la favorita del presidente. Sí, es la favorita del presidente. En todo caso, no sé si el esfuerzo ha valido la pena para sacar, como lo intentaron sin éxito los anteriores gobiernos, con obras de impacto inmediato, desarrollo alternativo, etcétera, etcétera. La prueba la hemos tenido hace algunos días donde grupos han impedido que Humopar avance, Humopar haga su trabajo y han hecho, bueno, ya conocen la historia, así que abro a partir de este instante toda la discusión para que veamos. Yo solamente te voy a aportar, antes de dar la palabra a los invitados, te voy a aportar un dato. Además existe una fábrica de industrialización de coca. Es una fábrica que está antes de ingresar a Villa Tunari y nunca se ha usado para el objetivo que ha sido creada. De hecho, me parece que ahí se hacen algunas fiestas sociales, una cosa así, pero nunca
nunca se ha convertido realmente en una fábrica de industrialización Hablando de de coca. redes sociales, también creo que está ahí la sede de UNASUR. No, eso es San Benito. Ah, San Benito, Eso, no, es San, tienes razón. eso es San Benito. Ese es otro Y la lado. otra precisión que quiero hacer es que este reportaje del que hablas se hizo evidentemente a raíz de los Juegos Odesur, que fue entonces que realmente se pudo, la prensa pudo ingresar a la zona, porque la zona del Chapare no es a la que tú puedes ir cuando quieras y hacerte un reportaje. Entonces logró ingresar la prensa, se hizo ese reportaje y salió un poco después de los Odesur, debió ser en septiembre del año pasado. Y hay dos fábricas de cítricos también, me he estado olvidando. También. Hay una que se quedó pequeña, según el presidente, y se hizo una nueva. A ver, Agustín. Bueno, yo creo que para empezar tenemos que pensar que el Chapare está en el medio del país y está entre dos núcleos importantes que son La Paz y Santa Cruz, obviamente más específicamente entre Cochabamba y Santa Cruz, pero está en medio de esa ruta troncal y es obvio que tiene que ser un área de desarrollo. Eso es un primer punto y a veces pueden haber confusiones en eso. Algunas de las cosas que tú has dicho son reales y son interesantes de anotar, pero también hay que añadir algunos detalles. Por ejemplo, el estadio, te podrás imaginar, una persona como yo que no está interesado en el fútbol, no me parece algo muy importante, pero sí, a la gente le encanta el fútbol y si bien posiblemente ha sido construido en una zona donde viven 8.000 personas, la cantidad de población que hay en toda la zona no debe ser tan pequeña. 66.000 de acuerdo al último censo, no, de toda la zona. Entonces, pero ya estás hablando, y eso tiene una buena, hay una buena comunicación, etcétera, etcétera. Obviamente el tema de hacer un aeropuerto internacional en Chimoré es la cosa más ridícula que no se puede imaginar. Y obviamente los intentos de hacer fábricas no sería una mala idea. Operador de turismo. Hay gente que te llama y te dice que quisiera ir a Chimoré. Bueno, yo no trabajo en ese campo, pero he ido muchas veces y he pasado muchísimas noches en Villa Tunari porque es un lugar hermoso, es un lugar que vale la pena de visitar. Uno no necesita quedarse en el pueblo mismo, sino en los hoteles alrededor, etcétera, etcétera. Para visitar Bolivia es obvio que es una cosa interesante pasar por el Chapare, pero eso nunca va a dar un verdadero desarrollo económico a la región, tampoco, como es un problema que tenemos con el turismo en general. Si tú haces una ruta por Bolivia, es muy posible que quieras pasar por el Chapare, y eso puede ser muy atractivo y puede tener también sus riesgos porque han habido muchas veces bloqueos. Yo he sufrido muchísimos bloqueos debido a los problemas sociales que había antes en el Chapare, ¿no? Pero yo creo que el asunto que nos toca aquí hablar es evidentemente el problema que se ha dado ahora, que es una vez más una puesta en evidencia de que sí existe un narcotráfico que ha sido negado hace poco tiempo, cuando el presidente decía que era realmente muy poca gente la que estaba dedicada a eso, etcétera, etcétera, y sin embargo, bueno, el que se hayan tomado 13 fábricas de cocaína en un operativo, ya tiene que llamarnos la atención extremadamente, ¿no? Y ese es el problema que tenemos que tener claro, que la producción de coca y de cocaína sigue ahí. Que remate, Gabriela. Tengo varias cosas. Bueno, ¿de dónde empezamos? De este episodio que ha habido de la emboscada que nos tiene acá y de las explicaciones que han venido, ¿no? Las explicaciones han sido que los que han favorecido la fuga de una avioneta presumiblemente con cocaína eran comunarios de San Rafael. Ahora se llaman comunarios, ¿no? Nosotros los llamamos cocaleros normalmente. Bueno, son cocaleros que viven en una comunidad, pero ha habido una insistencia de la prensa en cambiar la palabra cocalero con comunario. No es de la prensa, es del ministro Romero.
pero la prensa se ha hecho eco de eso y ya... No podemos decir una cosa diferente que dice la fuente, lamentablemente. No, bueno, pero están verificando, ¿no? No se ha dicho que no pero, se va a investigar y que se ha determinado pero que solo son aquí tengo una declaración del dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, que debes conocerlo, es el segundo, creo, después de Loza, ¿no? En el Chapare. Lo que pasó en Villa Tunari es un tema muy aislado, ¿no? Con seguridad, porque no está implicado algún dirigente de 911 sindicatos de los más de 120 centrales. Entonces, la preocupación es que no estén los dirigentes, ¿no?, implicados en eso. Pero después dice, hubo problema con los compañeros que son del sindicato San Rafael, que se han molestado y han increpado a los efectivos porque estaban caminando por todas partes y no por el camino. Esta frase es muy significativa. Se han molestado no los comunarios en general, los compañeros del sindicato. Aquí hay varias reflexiones, Gabriela, como asesora del ministro, yo quisiera que me escuche un momento. Primero, ¿qué hacen? ¿Cuál es el rol de los sindicatos? El rol de los sindicatos, según la visión de la lucha contra el narcotráfico, es el control social, ¿verdad? En este caso, el control social ha sido al revés, porque se molestan porque los otros no hacen su labor, los policías no hacen su labor. Los policías posiblemente estaban en un patrullaje, en un intercambio de tweet, Gabriela me ha insinuado que era un operativo programado. Si era un operativo programado, disculpen, a los 10 minutos le llamaban por celular o por radio y llegaba un helicóptero, llegaba un contingente a poner orden, la avioneta no se iba a escapar. No, lo que pasó es que esta patrulla, porque era una patrulla, estaba patrullando en un lugar, escuchó el ruido de una avioneta y fue a ver, hizo su deber. Y ahí se encontró con armas de fuego, con comunarios, igual que los pueblos de los contrabandistas, igual que muchas comunidades en el altiplano donde protegen al narcotráfico, y hay pruebas suficientes, que tú conoces de esto, que actúan en otra cosa. De manera que la cosa que yo deduzco que el control social es un cuento. No hay tal control social a menos que sea control para repartir los catos, para repartir las cantidades de coca que uno tiene que vender o hacer. Pero no es una colaboración al Estado para terminar con el flagelo. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿para qué se cultiva coca en el Chapare? Todo lo demás está muy bien, esas estrategias que pueden haber fracasado o no de industrializar el Chapare, de crear alternativas. Yo podría interpretarla también como regalos a la clientela, ¿no?, que tiene el poder en ese caso. Pero ¿para qué se cultiva? Yo no sé. No va al consumo interno, la fábrica decía no está funcionando. Tampoco lo entregan legalmente a los centros como el de Sacaba, donde podrían legalizarlo. Después de legalizarlo, no hay ninguna garantía, Gabriela, que eso sigue legal. Lo de Yungas y de Villa Fátima es un caso muy conocido, que sale, después de legalizarlo, salen los camiones y parte de la coca se queda en el alto, ¿no?, y otra va a los destinos del mercado. Entonces, ¿para qué se cultiva la coca? Por una sola razón, que esta coca tiene un destino que hace que la gente del Chapare sea mucho más rica que campesinos de otro lado. Entonces, el problema de la coca es la estrategia que se está haciendo, evidentemente provoca menos muertos. Si calculamos el número de muertos cuando uno hace represión, obviamente hay más muertos. Pero mirando de manera integral el problema, ¿en qué ha beneficiado a Bolivia? Ha beneficiado a un grupo, le ha dado protección, le ha dado una cierta condescendencia. Yo me acuerdo, y termino con eso, una vez que hablé con un oficial de la FELCM, que le hice, no coincidimos en una entrevista, digamos, diferente, ¿no?, en un canal, y disculpe, una pregunta así muy ingenua. ¿Ustedes son tolerantes, condescendientes o tienen orden de no intervenir? Dice, la verdad que nadie nos da órdenes de ser condescendientes, pero nosotros entendemos que tenemos que serlo. Es un poco el sistema que le dice cómo tiene que comportarse.
Yo tengo la percepción, no puedo afirmarlo 100% porque no hay posibilidades de hacerlo, no hay forma de ingresar al Chapare libremente, pero tengo la percepción de que los sindicatos controlan el Chapare, es decir, no es el Estado boliviano el que está controlando el Chapare, y hay algunas señales que pueden ayudar a sostener esta afirmación. Uno, cuando hay linchamientos en la zona, la policía no puede hacer alguna acción, la fiscalía no puede ingresar, no se puede juzgar a los responsables. Cuando el dirigente político o el dirigente sindical de la zona dice que los que quieren ingresar a hacer campaña no pueden hacerlo porque él no se responsabiliza por la seguridad, es otra muestra de que tampoco existe un control estatal en la zona. La circulación de los autos chutos es absolutamente conocida en los pueblos del Chapare. Hace poco una comisión del Tribunal Internacional de la Naturaleza intentó ingresar a la zona del Chapare a través del polígono 7 y no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque los cocaleros se pusieron en el ingreso, bloquearon el ingreso y dijeron que ellos no tienen autorización para ingresar. ¿Desde cuándo no hay una zona a la que se pueda ingresar libremente? El Chapare es así, no se puede ingresar sin autorización de los sindicatos. Y a todos estos elementos que tienen que ver con la seguridad de la zona o la inseguridad de la zona, según se lo quiera ver, hay que agregarle el tema del narcotráfico. Hace poco, Página 7 sacó una nota comparativa de datos del informe reciente de Naciones Unidas, en el que se señala que el nuevo epicentro de la cocaína en Bolivia o del narcotráfico en Bolivia es el Chapare. No es menos, no es poca cosa decir eso, y se basa en varios datos de este informe de Naciones Unidas. Solo he traído dos. Uno de ellos es cocaína base secuestrada el año 2018, 2.804 kilogramos en Cochabamba, es decir, en el Chapare, y 2.667 en Santa Cruz. El Chapare, el 2018, ha desplazado a Santa Cruz en materia de producción o en materia de operativos, en tema de movimiento del tema del narcotráfico. Segundo dato que he traído es el de las fábricas de cristalización de cocaína. Cochabamba, es decir, el Chapare, 24 fábricas de cristalización de cocaína destruidas durante el 2018, Santa Cruz 19. Todos estos datos, un año antes, eran a la inversa, pero resulta que en el último año el Chapare ha obtenido mayor protagonismo en el tema de la lucha contra el narcotráfico. También se puede entender que existe una acción de las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque si hay operativos y si hay secuestro de droga, destrucción de fábricas de cocaína, significa que las fuerzas de seguridad también están haciendo su trabajo, ¿verdad? Respecto al último operativo, me parece que el gobierno se tardó muchísimo en encontrar a los responsables. Tardó como una semana en la que hubo críticas de aquí, críticas de allá, y finalmente se procedió a la detención de 10 personas, de las cuales 7 han sido enviadas a la cárcel y otros 3 tienen medidas sustitutivas. Esto nos habla, uno, de una diferenciación en el trato que existe de parte del gobierno respecto a los operativos de seguridad en los Yungas y en el Chapare. Recordemos que hubo también una emboscada en los Yungas el año pasado y en esa emboscada inmediatamente después se detuvo al máximo dirigente de los cocaleros de los Yungas, que es Franklin Gutiérrez, y que ahora está preso en una cárcel de La Paz. En el caso del Chapare se ha agarrado a unos comunarios a los que todavía no se les quiere llamar cocaleros, simplemente se dice que son comunarios, y bueno, ellos también han sido enviados a la cárcel después de una semana de no conocerse quiénes eran los responsables, pese a que había un video en el que se los podía observar. El otro elemento, que también ya lo hemos señalado aquí, es que según los datos de Naciones Unidas, más del 90% de la coca producida en el Chapare no pasa por el mercado de Sacaba. Esa es una manera elegante de Naciones Unidas de decir esto va al narcotráfico. No puede decirlo de frente porque no hay forma de comprobarlo, pero si no llega al mercado legal significa que se está yendo a un mercado ilegal. Pero resulta que el mercado ilegal había estado dentro del Chapare, porque es ahí donde se acaban de encontrar 13 fábricas de cocaína en el operativo Halcón. De esas 13 fábricas, una es de cristalización de cocaína, es decir, fabricación de cocaína pura, de las que el año pasado se han encontrado 24 en el Chapare. Al margen de eso, según el informe, también existen pistas clandestinas,
y también las carreteras están siendo utilizadas para el aterrizaje de las avionetas. En todo este contexto existe un tema político de fondo. El presidente Evo Morales es el presidente de las 6 federaciones de cocaleros del Chapare y esa duplicidad de funciones es absolutamente incompatible. Se lo venimos diciendo al presidente desde el día que asumió el mando, que él debe dejar el trabajo sindical, porque existe un conflicto de intereses, pero el presidente insiste en ser además el presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, y eso puede significar para él un terrible desgaste de imagen internacional. ¿Por qué? Porque se ha encontrado ahora fábricas de cocaína, pistas clandestinas, campesinos protegiendo a los narcotraficantes, según la propia declaración del ministro Romero. Me parece que es hora de que el presidente ponga un alto a esta situación y decida finalmente ser el presidente del Estado y no el presidente de las 6 federaciones. Wow, ya son muchos puntos, pero a ver, me voy a tratar de acordar todos. Bueno, primero sobre el aeropuerto, ahora que estoy en funciones, me ha tocado ir varias veces y la verdad es que siempre he visto gente, extranjeros más que nada, en el aeropuerto. Yo también tenía algunas preguntas, ¿no? Pero ahora que he estado yendo siempre he visto... Boa, sí. Pero también hay aviones pequeñitos y bajan... Sí, yo he visto aviones pequeños con extranjeros, ¿no? De habla inglesa o de habla extranjera, digamos, y ahí yo también ahí he podido, digamos, comprobar que sí se usa el aeropuerto, ¿no? Segundo, el otro tema era lo que dijo Francesco sobre el tema del Twitter y del patrullaje versus la interdicción. Y es verdad, o sea, aquí el mismo ministro ha reconocido que ha fallado información de inteligencia sobre la participación de los comunarios, ¿no? Yo sí dije que había inteligencia que se preparaba, pero ellos estaban haciendo un patrullaje, no así un operativo de interdicción, y ya algo que habían hecho además antes en San Joaquín y en Santa Ana, que había salido bien, y ellos no contaron con que iban a ver los comunarios estar ahí. También creo que hay que hacer una diferencia entre la gente que está involucrada en el narcotráfico versus la gente que encubre el narcotráfico, ¿sí? El ministro Romero ha dicho que en este caso ha ordenado que las investigaciones también digan, logren identificar el nivel de participación y que no se va a encubrir a nadie, y si está metido en la producción o si está encubriendo, digamos, o han sido los que han dejado que la avioneta salga y todo eso, que también van a ser castigados. Es más, creo que el Ministerio de Gobierno con su dirección jurídica se está personando como parte querellante o como parte al menos observadora del caso, ¿no? De las investigaciones. A mí un poco me llama la atención cuando se trata de hacer la comparación de Yungas y del Chapare, ¿no? Porque yo digo, deberíamos hablar del narcotráfico como un problema que hay en Bolivia, como un tema que existe en Bolivia, ¿no? Pensar en general, ¿no? Nos olvidamos de los vuelos. Nosotros hay datos que demuestran que el 60% de la hoja de coca que se produce en el verano en el Perú pasa por Bolivia para ir a Brasil, que es el mayor exportador, digamos, de donde más sale la cocaína para ir a Europa, y es donde se han encontrado más pistas clandestinas. Lo que ha ocurrido en este caso es que han encontrado caminos que los han como adaptado para que sean pistas, ¿no? También haciendo la comparación en cuánta hoja de coca produce el Chapare y cuánta hoja de coca tiene los Yungas, los datos de la 1DC muestran que el 34% es hoja de coca del Chapare y el 65% de la hoja de coca que hay en Bolivia es de los Yungas. Cuando hablamos de la coca decomisada del año pasado, el 2017, el 67% de toda la hoja de coca decomisada se ha encontrado en La Paz y el 20% en Cochabamba. Hasta mediados del año pasado, este dato era la hoja de coca decomisada en el Chapare, en Cochabamba era el 71% y 12%, perdón, era el 71% en Yungas y 12% en Cochabamba. Entonces, los datos muestran que hay una gran diferencia en la producción de hoja de coca en Yungas como en el Chapare.
También la diferencia en el Chapare, entre Chapare y Yungas es que el Chapare, el Estado está haciendo, forma parte de lo que es el control social. Y era muy importante lo que decía Mario, ¿no? Justo nosotros lo estamos preparando para ir a Viena porque lo han invitado al presidente para que muestre el modelo de control social. Estábamos haciendo el conteo de cuántos muertos han habido, cocaleros muertos, policías, militares, heridos. Estamos viendo las fotos de las mujeres que se han quedado sin piernas, o sea que realmente las violaciones a los derechos humanos, la militarización ha sido un fracaso. Y veíamos cómo hoy en día los indicadores sociales han mejorado un montón. Y eso incluye la inversión en la infraestructura, en el acceso a caminos, en cambiarla, o no cambiar, pero al menos que las vocaciones productivas ya no sean solo la coca, sino ellos mismos dicen, antes era solo cocalero, hoy soy palmitero, bananero, es decir, hay una diversificación que antes no había. Antes el cocalero era pobre, hoy en día es clase media, el cocalero del Chapare. A mí me parece que cuando tratamos de politizar el tema, estamos perdiendo lo importante, porque yo no quiero decir que el narcotráfico no es un problema aquí. A mí, más bien, yo me he quedado muy sorprendida cuando estamos siguiendo muy de cerca el caso de la manada, que la han violado esta chica, 5 personas, o bueno, 5 estaban involucradas, y el nivel de consumo de droga que hay. Y ya no es pues la cocaína, además, es el éxtasis, el MDMA, el molly, el LSD. Entonces, a mí me gustaría como que un poco diferenciar, ¿no? Porque parece que el enfoque es hablar del Chapare, el Chapare, cuando creo que hay dentro de lo que es el ámbito del narcotráfico, creo que son muchos temas, va más allá de lo que está pasando en el Chapare. Cuando Mary decía los linchamientos ocurren y no se puede hacer nada, no dejan que entren. A mí me llegan los reportes de los linchamientos como estoy en el observatorio y pasa lo mismo en el altiplano. No digo que esté bien y que, bueno, como ahí pasa no hay problema, pero digo, no es algo característico del Chapare. Nos acordemos cuando dicen no se puede entrar a hacer campaña al Chapare. Justo hoy día para venir aquí estaba revisando la interpelación que le hicieron al ministro Romero sobre el caso de Franklin Gutiérrez, y el 31 de marzo del año pasado los Tiempos tienen una noticia como ellos también dijeron que no iban a permitir que el MAS entre a hacer campaña. Es decir, insisto, siento que hay como un sesgo para tratar de demostrar algo que mal que pasa en ambos lugares, pero pasa. Y lo mismo con el tema de los autochutos. En Oruro, no me digan que no es una novedad esto y que solo pasa en el Chapare, en Oruro también pasa lo mismo. De nuevo, no estoy tratando de justificar, pero el hecho de decir esto pasa aquí, bueno, ¿por qué no vemos lo que pasa de manera conjunta, digamos, ¿no? También creo que es importante destacar, hablando específicamente del caso, que primero el operativo. Quiero hacer una diferencia entre lo que son fábricas y que son laboratorios. Las fábricas producen pasta base. Las fábricas son como que más artesanales, digamos. Los laboratorios sí ya necesitan químicos, ya necesitan gente que sepa un poco más, ¿no? Lo que me reportaban hoy día era que son 13 fábricas las que se han encontrado y 2 laboratorios, que los laboratorios han podido llegar a producir 2 kilos de clorhidrato, ¿no? Ahora, para mí, ¿cuál es el mensaje aquí o qué es lo que estamos viendo? Cuando dicen en el Chapare se han encontrado muchas más fábricas, laboratorios, pistas, yo qué sé, también es un mensaje del gobierno de que está yendo, pues se está metiendo ahí a buscar, independiente de que sea, de quien sea, es decir, están yendo a buscar fábricas, están yendo a encontrar laboratorios, si no, no encontraríamos, pues, o sea, yo creo que la FELCN se replegaría o diría está funcionando todo bien, pero para mí es un mensaje, yo lo escucho además al ministro Romero y él dice, no importa, hay que, o sea, Yungas, o sea, el narcotráfico hay que acabarlo o hay que acabarlo como sea, ¿no? Y aquí no es el Chapare, no, cuidado, no. Y creo que estos datos muestran eso. En el operativo yo valoro mucho que no ha habido ningún muerto y que de los 15, en el operativo ahora, para agarrarlos a los 10 comunarios. Yo pensé, no, bueno. Porque el otro no era un operativo, era patrullaje. No ha habido un muerto. De los 15 que se han identificado en el video, 10 los han agarrado, faltan 5. Han habido, bueno, ha tardado mucho, eso es relativo, ¿no? Porque el domingo creo que se ha conocido la denuncia y el miércoles los han agarrado y el jueves ya Romero los estaba presentando, ¿no? En el caso de Franklin Gutiérrez,
creo que más que en el caso de Franklin Gutiérrez, es como, el problema es un poco diferente, ¿no? Porque ellos, a diferencia, como les decía, a diferencia del Chapare que el gobierno, que el viceministerio de Defensa Social hace junto con ellos el control social, ellos, ADECOCA, hace su propio control social, ¿no es cierto? O sea, su propia carnetización, perdón, y para ellos carnetizan y conocen el problema que ha empezado por los cobros irregulares, que el gobierno pidió que transparenten sus cuentas, Franklin Gutiérrez no quiso transparentar, es más, hizo un informe económico y no estuvieron de acuerdo y por eso se creó este comité ad hoc y luego empezaron a hacer grupos de choque, es más, se veía que tenían dinamitas, han habido no sé, 7 policías heridos, ha habido la toma de la alcaldía de Irupana, la quema de la casa del alcalde de Chulumani, la toma de la alcaldía de la Asunta, es decir, como que ha habido un poco ha sido un grupo de choque más, no es que de la nada lo han agarrado, digamos, ¿no? Y primero se han aprendido otras personas que eran las que estaban involucradas de acuerdo a las declaraciones de las víctimas, porque las víctimas además les han quemado a sus gallinas, les han quemado sus catos de coca, han secuestrado a una chica. Luego de que ha pasado todo eso, se ha logrado establecer por las declaraciones los vínculos que habían con Franklin Gutiérrez, ¿no? Pero ellos más que nada eran un grupo de choque. Luego también se ha mostrado como los desvíos de la hoja de coca, y aquí están, o sea, los datos que les muestro, la coca decomisada, hay fotos de cómo además hacen los chanchitos, los camuflan y todo eso. Entonces, yo soy de la idea, o a mí me parece que lo serio sería hablar del narcotráfico en general. Sí, ¿qué está pasando en el Chapare? Ok, lo analicemos, pero no nos olvidemos que todo lo que vemos que está pasando en el Chapare, las de incautaciones, decomisos y todo eso, es porque la policía está ahí. Producción me está diciendo que vaya a un corte. ¿Has dicho que el presidente va a ir a Viena a entregar el informe? El presidente no debe conocer mucho de estos datos, obviamente debe conocer en los detalles que da el ministro Romero, y el ministro Romero te va a pedir a ti. Luego los mensajes, me gustaría que nos digas qué va a decir si estamos ganando la lucha contra el narcotráfico en Viena. Luego los mensajes, ¿está bien? Vamos a un corte. Pentágono, Paul. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Pentágono y la pregunta era, Gabriela, muy simple. El presidente va a ir a Viena. Viena es el centro. Ahí en Viena se firmó en 1963 un acuerdo donde Bolivia debía haberse reducido en 25 años todos los cultivos de coca. No se pudo, es prácticamente imposible. Ahí está la Convención de Viena sobre estupefacientes. El presidente lo acaba de anunciar, Gabriela va a estar allá. El presidente, ¿qué datos va a llevar? Lo que le diga Romero. Y Romero, ¿qué datos va a llevar? Es el ministro, es la cabeza. ¿Quién tiene esos datos? Es Gabriela Reyes. Aquí nos voy a preguntar directamente. ¿Estamos ganando la lucha contra el narcotráfico? ¿Hay menos producción de coca y cocaína en nuestro país? Para decir que se está ganando la lucha contra el narcotráfico, hay que ver al narcotráfico como un todo y no solo como algo vinculado únicamente a la hoja de coca. Bolivia ha tenido grandes avances, sí, ha habido, digamos que se ha logrado estabilizar los cultivos de hoja de coca en los últimos años y además sin violación de derechos humanos, con desarrollo integral, con coca, es decir, que como ya explicaba antes, hay diversificación, es decir, hoy día se produce pescado, palmito, plátano y todo eso. Los indicadores sociales han mejorado en las zonas del Chapare, que es donde se implementa el modelo, al punto de que este año vamos a empezar a hacer un estudio para medir la política de lucha contra el narcotráfico en base a los ODS, que va a ser la primera vez que en un país mide su política con los ODS. Pero aparte también se han logrado establecer, la ley 913 ha establecido nuevos mecanismos de investigación, como el colaborador eficaz, el pago de informantes, un nuevo sistema, un nuevo régimen de bienes incautados, y creo que ya el ministro ha hecho un buen trabajo explicando cómo se manejaban antes los bienes incautados a discreción, y hoy en día hay un control estricto, o al menos
lo más estricto que se puede establecer. Y además estamos fortaleciendo mucho las investigaciones para casos de legitimación de ganancias ilícitas. Ahí sí la Unión Europea está haciendo un trabajo muy importante, junto con la UIF también, y los casos han aumentado, las condenas han aumentado. El año pasado han habido 25 condenas por casos de legitimación vinculados al narcotráfico, algo que antes no se veía. Aparte de eso, Bolivia, y la JIFE lo ha reconocido en el último informe del 5 de marzo, está promoviendo la regionalización de la lucha contra el narcotráfico mediante la creación del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos, que en su poco tiempo de creación ya ha capturado 5 y entre ellos 3 de los 6 más buscados por narcotráfico en Brasil y Argentina, todos con mandamiento de captura internacional. Es decir que no sé si se dice estamos ganando la lucha contra el narcotráfico, pero creo que las acciones que ha implementado el Estado, no solo vinculado al tema de la hoja de coca, el control social, sino y al desarrollo integral con coca, pero también en todo lo que es la parte más punitiva o la parte de investigaciones, la parte de afectar económicamente, debilitar a las organizaciones criminales, creo que el Estado ha mostrado que tiene una voluntad y que al menos está trabajando en implementar estos mecanismos, ¿no? Pero no decir que se haga, digamos, empate técnico, diría Álvaro García Linera. Simplemente quería rebatir dos puntitos. Quiero decir, primero, que da gusto tenerla, Gabriela, aquí en el programa, da gusto debatir con ella, porque realmente es una persona que conoce, pero a fondo, de la problemática de seguridad del país, y además ella es abierta para estar aquí en el programa. Hay muy poca gente del gobierno que se anima a venir por acá, y por eso yo destaco su presencia en el programa. Dicho esto, hay 2 datos que ella ha dado que a mí me gustaría comentar. Uno, ha dicho que la mayor parte de la coca en Bolivia está en los Yungas, evidentemente, porque debería ser más bien el único lugar donde exista coca, ¿verdad? Porque la desaparecida Ley 1008 establecía que en Bolivia deben existir 12.000 hectáreas de coca, y esas 12.000 deberían estar en la zona de producción tradicional, que es los Yungas. Hay que recordar que quien ha aprobado la nueva ley de la coca ha sido el presidente Evo Morales y el MAS el año pasado, me parece, para que la coca del Chapare sea legalizada. Antes de esa ley, la coca solamente era como reconocida, pero no era legal, se podría decir de esa manera, ¿no? 7.000 hectáreas han sido reconocidas a través de la nueva ley de la coca. Por eso decía yo que existe un conflicto de intereses, porque el presidente Evo Morales ha hecho aprobar una ley para que su sector tenga coca legalizada en el Chapare. Y el otro punto que quería comentar es el del control social, ¿no? Nos decía Gabriela que existe bastante control social y que gracias a eso se ha llegado a hacer una lucha contra el narcotráfico no violenta. Evidentemente hay menos violencia que los gobiernos neoliberales, eso nadie lo va a rebatir, nadie lo va a discutir. Sin embargo, hoy salió una nota muy interesante en el periódico El Deber, donde se señala que se han relajado los controles en el Chapare, y lo reconocen los mismos dirigentes. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que se hace solamente una reunión al mes con los dirigentes de todas las centrales para decir cómo está yendo el control social. O sea, ahí van a decir seguramente todo tranquilo, todo normal. ¿Y quién hace el verdadero control, senda por senda, carretera por carretera? Nadie, ¿no es cierto? En cambio, en los Yungas, ¿qué es lo que sucede? Cada campesino, cada cocalero sale con una especie de hoja de ruta. Cuando sale con su coca, el sindicato o el dirigente le da una hoja. Esa hoja la presenta en La Rinconada, que es el punto de control que está aquí cerca de La Paz, y con esa misma hoja, ese campesino, ese cocalero, tiene que llegar con sus bolsas de coca al mercado de Villa Fátima. No sucede esto en el Chapare. En el Chapare es un control más o menos de buena voluntad, pero no hay un mecanismo, un sistema de parte del control social. Yo quisiera plantear que de todos modos tenemos una enorme producción de coca que va a la cocaína, y tenemos un problema social muy importante, porque eso conlleva narcotráfico y conlleva criminalidad, etcétera, etcétera, que no es algo que ha disminuido en Bolivia en los últimos 5 lustros. O sea, yo estoy seguro que la vida en Bolivia es más insegura hoy que antes, y hay brazos de ese negocio que están relacionados al contrabando de autos importados ilegalmente, y
y posiblemente a otro tipo de actividades que terminan siendo tremendamente peligrosas. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de que realmente pondero las explicaciones dadas, también tengo un poco de miedo de creer que realmente podemos estar tranquilos con cómo se están desarrollando las cosas. Seguimos teniendo un serísimo problema por la producción de coca que va directamente al narcotráfico. Y eso está ahí y no es un problema que tiene que ser solucionado posiblemente de una manera no tan soft como se lo está planteando ahora. Sí, para completar la gira, ¿no? Retomo un poco una pregunta de Mary. Hace más o menos 10 años, cuando fue el primer mandado de Piñera en Chile, lo que hizo, una vez elegido presidente, fue dejar vender sus acciones en Chile, sus acciones en una serie de inversiones que tenía. Era un hombre de negocios. Entonces yo escribí un artículo por entonces, que Evo Morales debe renunciar. Obviamente, dicho así, parecía renunciar a la presidencia. Sí, a la presidencia o a la presidencia de las 6 federaciones del trópico. Tú eres asesora, ¿verdad? ¿Qué bien le hace a Evo Morales ser presidente de las 6 federaciones? ¿Qué impide que él limpie un poco esta duplicidad de funciones, como decía Mary, que yo digo es también un condicionamiento sobre los que luchan contra el narcotráfico a partir de la numerosa, de la gran cantidad de hojas sedentarias que hay en el Chapare? ¿Qué impide que él deje de ser eso? ¿Es que no hay otro? Mirando las declaraciones de Leonardo Loza, uno dice, bueno, si tiene que ceder a Leonardo, que se quede tal vez el presidente, ¿no? No son muy diferentes, pero digamos en la versión corregida de Leonardo Loza, nuestro presidente, en ciertos temas, por lo menos que han sido un poco polémicos, ¿verdad? ¿O es simplemente dar un respaldo, una garantía a estos productores de coca que él sigue siendo uno de ellos? De hecho, tiene su capto, ¿verdad? ¿O qué es? Es seguir haciendo un desarrollo que no es tan como dice Agustín, que es natural porque está en el centro. La fábrica de urea es el último lugar donde había que hacerlo, ¿verdad? Eso. Y tal vez la de papel también por la humedad, de una serie de cosas que se han hecho simplemente para congraciarse a la clientela, al núcleo duro de un partido político. Tú dices, no hay que politizar, pero ¿quién ha politizado la lucha contra el narcotráfico? Si no este gobierno, más que todo, porque ha sido su bandera, viene de ese movimiento el presidente, y no hay manera de hacerle entender que le haría mucho bien a él y al país separar las dos funciones. ¿No te atreves como asesora a aconsejar eso? No, a ver, bueno, primero para responder a Agustín. Justo ahora estamos también viendo los datos vinculados a violencia contra la mujer. Entonces el ministro nos ha pedido que hagamos un overall de todas las denuncias de inseguridad y cuánto representaba los delitos de violencia contra la mujer, y el 40%, ¿no? Es decir, es el grupo de delitos con mayor porcentaje. Entonces, no es tanto el consumo de drogas o la violencia que viene por el consumo de drogas, sino es el machismo, el patriarcado, todo eso que es la principal amenaza. A mí no me gusta dar datos de Estados Unidos, pero en este caso voy a darlos para quienes creen en esta fuente. El 2018 Estados Unidos ha sacado un informe donde decía, estimaba el potencial de producción de cocaína de Bolivia, Perú y Colombia. Dijo que el estudio decía que, el informe decía que Perú tenía el potencial, 35% del potencial de cocaína, Colombia el 55% y Bolivia el 15%, pero asumiendo que las 24.500 hectáreas todas se iban a la producción de cocaína sin contar el consumo tradicional. Para responder a Mary, creo que es importante acordarnos cómo ha surgido el número 12.000 hectáreas, ¿no? Ha sido un estudio preliminar pagado por USAID, de Carter y Mamani, no ha sido un estudio del Estado. Al igual, sabemos que la 1008 ha llegado en inglés, no estaba acorde a la realidad boliviana y todo eso.
Sin embargo, yo sí coincido en una cosa. El estudio que se ha hecho con la Unión Europea estima un máximo de consumo de 17.000 hectáreas y la ley dice, establece, permite 22, hasta 22, no los 22. Yo escribí un artículo sobre esto porque diciendo qué hacemos con estas 5.000 hectáreas que están extras, ¿no? O sea, hemos hablado de que hay una fábrica de hoja de coca, de industrialización de coca, pero hasta ahorita no se ha dado. Yo decía, o tal vez el Estado debería comprar esa coca para ya deshacerse de ella, digamos, y darle un ingreso. Creo que esa es una tarea pendiente y ahí sí yo veo que eso todavía nos falta y que deberíamos pensar hacia adelante qué hacer con eso, ¿no? Cómo hacer mayor esfuerzo para industrializar la hoja de coca. Ahora bien, hemos llevado por valija diplomática el mate de coca, un licor que se llama cocalero, a ver, para que se animen un poquito. Has hecho tráfico. Sí. Así que a ver, espero que llegue todo bien. Sobre el tema de la coca que no pasa por el mercado legal, no, a mí no me gusta decir que no hay un estudio sobre que todo se va al mercado, al narcotráfico, todo lo que no pasa por el mercado legal. Hay que tomar en cuenta, de nuevo, el consumo que hay de hoja de coca en Argentina, hay que tomar en cuenta el incremento en el consumo de hoja de coca que hay en Santa Cruz y considerar que el mercado legal, no hay un mercado legal, el de Sacaba está fuera del camino, es decir, tiene que haber, es como que más caro ir hasta Sacaba, registrarlo y salir para pasar, por eso el gobierno dijo que haya un mercado en Bulo Bulo para que haya ese control, ojalá se lo pueda poner. Hemos visto que en Santa Cruz hay hasta delivery de coca y además hay la informalidad, ¿no? Así como venden refrigeradores, no sé, cocinas, todo en el mercado informal, pasa lo mismo con la hoja de coca. Sin embargo, yo no niego, obviamente, que hay un desvío también, y sería bueno poder calcular cuánto es ese desvío. Sobre el tema de Evo, yo lo veo diferente, yo lo veo más bien por el lado positivo, porque siento que eso a él le da legitimidad de hablar delante de ellos sabiendo de lo que se trata. Él recién hace unos días dijo, el que excede de su cato de coca se la va a ver conmigo. El viceministro Cáceres, que ha sido alcalde de Villatunari hace mucho tiempo, cocalero también, está diciendo en varios informes de La Razón, entrevistas que le hacen, la ley corta que va a sustituir la parte penal de la 1008 tiene que establecer penas fuertes para quienes plantan coca excedentaria. Ellos dos saben de lo que están hablando. Que les digan ese mensaje a sus bases, a mí me parece que les da legitimidad y es gente que, bueno, pues ahí está, nosotros sabemos de lo que están hablando y somos autoridad, entonces tienen que respetar. Yo le veo ese lado positivo, la verdad. Ya, pero al mismo tiempo le aumenta la cantidad de hectáreas que pueden cultivar, mucho más de la que estaban establecidas en ese momento. Yo no he estado en ese proceso, pero bueno, claro, pero yo digo, pero no, decir, yo no estoy hay dos maneras de verlo, ¿no? En Twitter hasta gente que dijo lo que está haciendo es protegiendo, ¿no?, la competencia, mejor que no aumenten el número de cultivos para que no se devalúe. El jefe de los cocaleros del Chapare manda a detener al jefe de los cocaleros de los Yungas. Yo leí eso en Twitter, no me acuerdo quién lo dijo, creo que el Andrés Gómez, ¿no? Estoy seguro. Lo que es indudable es que esa doble función por lo menos lleva a malos entendidos, cuando no es algo que realmente es inaceptable en términos de institucionalidad de un país. No sé, a mí me parece que le da legitimidad porque es alguien que habla de lo que sabe y que tiene la autoridad para decirles, para... ¿Imaginas a un Sánchez de Lozada como presidente de la Federación de Productores Mineros medianos del país, presidente? Alguien puede tener un título oficial yo lo que creo es que el presidente se considera imprescindible tanto en la presidencia del país como en la presidencia de los cocaleros, y de hecho por eso yo creo que él no promueve nuevos liderazgos en ningún lado, ni en los cocaleros ni en el país. En el país hemos visto a un Choquehuanca totalmente desplazado. ¿Por qué? Porque se ha atrevido a pensar siquiera en voz alta de que la revolución cultural no era de propiedad de Evo Morales. Eso es lo que él expresó y ahora está totalmente relegado. Y en el caso del Chapare, creo que debe haber pues gente inteligente, pero esa gente inteligente no creo que sea promovida a los cargos dirigenciales, y por eso el dirigente es el señor Leonardo Loza, a quien no le tengo ningún respeto después de lo que ha dicho respecto a las mujeres del Chapare. Y a propósito de Leonardo Loza, el compañero Jonathan Condori, un periodista, me acaba de mandar un link de una declaración que hizo él en 2014 y está registrada en la red Herbol. Dice:
Leonardo Loza, el que conocemos todos. Lamentablemente, no nos vendamos los ojos de vendarse, ¿no? La gran parte de nuestra hoja de coca todavía se desvía al narcotráfico. Es un gran desafío que este tema sea manejado y controlado como corresponde. Los cocaleros estamos conscientes y trabajando para que la coca ilegal se erradique, ¿no? Pero de las palabras a los hechos, ¿cuánto se ha hecho? No sé, yo me acuerdo que hace 3 días, la anterior semana, ¿no? El presidente creo que por primera vez dio nombres y apellidos de futuros líderes jóvenes. Y entre ellos estaba el Andrónico, que es el vicepresidente y es un joven líder de allá, ¿no? Entonces me parece que no es la primera vez que nombra jóvenes, y los nombra solo por nombrarlos, la verdad, ¿no? Porque él no hace dirigente. Otra cosita. Apenas tengo 2 minutitos, uno para ti y uno para Gabriel. Tú has dicho bien, la mayoría de la coca se produce en los yungas. He explicado que siempre se ha producido desde siglos, la del Chapar es nueva, pero de las 1004 fábricas de cocaína descubiertas y destruidas en el 2018 en Bolivia, el 67% funcionaban en Cochabamba, esencialmente en el Chapar. Entonces, la desproporción de producción, ¿no? Uno tiene el 70, el otro tiene el 30, pero en las fábrica uno el 67. Tú me puedes decir que hacemos más operativos en el Chapar. Yo te voy a decir, lo que descubren es una mínima parte de lo que existe. Y este cuento que somos solo un país de paso ya no lo pueden vender, porque si encuentran en un pequeño operativo, en un rastrillaje, 14 fábricas y 2 laboratorios, bueno, algo hay en el país. Gabriela, un minutito para responder. Primero, se necesitan menos taques de coca para hacer más cocaína, menos taques de coca de yungas para hacer más cocaína, ¿no? Es decir, necesitas más hoja de coca de los... Pero se necesita, se produce más coca y menos terreno en el Chapar y más cosechas. No, las cosechas son iguales. Pero se produce más con agroquímicos y todo eso, el terreno del Chapar es mucho más productivo. Todo esto me parece una competencia, ¿quién hace más cocaína? Insólito. Una cosa que me había olvidado responder sobre el tema del control social y sobre lo que han dicho los compañeros. Yo creo que un poco el deber se ha confundido porque la Fuerza de Tarea Conjunta no hace el control social, sino hace la interdicción y sí hacen trabajo conjunto con las comunidades para entrar a los lugares, pero no así para el control social. Sin embargo, el ministro ha dicho que resultado de las investigaciones se va a ver qué acciones tomamos como Estado, si verificamos o vemos cómo está funcionando el control social, si verificamos o vemos qué hay que hacer con ciertas comunidades, si hay que entrar al Timis, por ejemplo, porque supuestamente San Rafael está por ahí, o si hay que tener una patrulla permanente en el lugar. Es decir, hay voluntad del Estado, hay Gabriela, voluntad del ministro. Eso sería muy válido si estuvieran hace un año en el gobierno. Están hace 13. En todo caso, te agradezco mucho por venir. Agustín, no sabes cuánto te agradezco. Mary, como siempre, Francesco, a Gabriela Álvarez Díaz en la producción, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.